Continuamos con el desarrollo de audiencia respecto al control sustancial, donde en esta oportunidad corresponde a la defensa técnica de Domingo Arzubial de Lorrieta, la exposición de la excepción de improcedencia de acción de los hechos 2, 4 y 5 del I5. Muy bien, doctor Zúñiga, le voy a agradecer que me pueda indicar si es que estas excepciones están contenidas todos en este mismo número de ingreso, 55.982, y en cuanto a su desarrollo, una breve mención del hecho del cual usted considera que no constituye delito. Así es, señor magistrado. Señor magistrado, justamente para facilitar el debate y en todo caso facilitar la exposición, he preparado algunas diapositivas que con su venia puedo compartirlas. Y le agradecería mucho si que después me puede facilitar. Claro que sí, señor A magistrado. través hay una especialista de audio. Correcto. Señor magistrado, en efecto, en el marco del control sustancial en el que nos encontramos en la presente audiencia, esta defensa va a sustentar los medios de defensa que se han formulado en su oportunidad en el momento debido, y para ello vamos a iniciar con las excepciones de improcedencia de acción. Sobre ello, señor magistrado, es de advertir lo siguiente. Si bien es cierto, esta defensa inicialmente había planteado excepciones sobre los hechos 2, 4 y 5, tanto sobre los vinculados con colusión y negociación incompatible, en esta audiencia ha visto por conveniente, luego de las precisiones hechas por el Ministerio Público durante la etapa del control formal, el desistimiento de las excepciones respecto a los delitos de negociación incompatible por los hechos 4 y 5. Por lo que, reitero, esta defensa en este momento se va a desistir de las excepciones de improcedencia de acción referidas a los delitos de negociación incompatible referidos a los hechos 4 y 5. En tanto y en cuanto hemos evidenciado en razón a las aclaraciones realizadas que para poder determinar la inexistencia de responsabilidad penal de mi patrocinado se requiere inexorablemente actividad probatoria, lo cual se encuentra prescrita en la presente audiencia en la que vamos a discutir la excepción de improcedencia de acción. En ese contexto, señor magistrado, vamos a iniciar con la excepción de improcedencia de acción respecto al hecho número 2, primero sobre el delito de colusión simple y agravada, y luego sobre el delito de negociación incompatible. Al respecto, señor magistrado, los hechos objeto de imputación los tenemos en pantalla y estando las aclaraciones realizadas también por el Ministerio Público, el hecho concreto objeto de imputación es que mi patrocinado, Domingo Arzubial de Lorrieta, habría suscrito el contrato Vías Nuevas de Lima. Esa es en blanco y negro la imputación realizada por el Ministerio Público. Sin embargo, señor magistrado, a partir de esta imputación, si usted la puede corroborar, en todo caso, en el requerimiento acusatorio, para ser más preciso, a folios 969 y siguientes, usted va a poder evidenciar lo siguiente. Para poder evidenciar la inexistencia del tipo penal imputado, esto es un análisis respecto a una tipicidad relativa, es necesario advertir que mi patrocinado, en virtud de la ordenanza municipal 1302, que es una norma de rango legal y que finalmente usted puede verificar en el sistema de información jurídica, tiene en el artículo 170b del Reglamento de Organización y Funciones, de manera expresa, que mi patrocinado señala que debe suscribir en representación de la Municipalidad de Lima los contratos de participación de inversión privada. Esto es que de manera literal y expresa, esta ordenanza municipal estableció como competencia, me parece que la señora fiscal se ha retirado. Sí, no, está presente. Correcto. En todo caso, es de advertir entonces que tiene dentro del Reglamento de Organización y Funciones mi patrocinado la obligación legal de suscribir los contratos. Y acabamos de reseñar, señor magistrado, que la imputación por parte del Ministerio Público es que mi patrocinado suscribió el contrato, lo que de por sí ya nos va aproximando a que la imputación respecto a mi patrocinado no es otra cosa que un supuesto de conducta neutral en el ejercicio de la función pública, en tanto y en cuanto cumple con la función de suscribir contratos. Sin embargo, señor magistrado, para poder entender mucho mejor lo que es el objeto de imputación, nosotros hemos desglosado los elementos objetivos del tipo de colusión, así como los de negociación incompatible, para poder evidenciar la inexistencia de algunos de estos elementos objetivos del tipo. Es
la conducta que se le atribuye concretamente a mi patrocinado, y así lo va a poder verificar tanto en la imputación descrita en la acusación inicial como en las posteriores subsanaciones, es haber suscrito el contrato Vías Nuevas del IPA. Respecto, atendiendo a que es un delito funcionarial que exige que tenga una condición especial, esto es que sea funcionario público, en efecto mi patrocinado tenía la condición de funcionario público y era el gerente de promoción de la inversión privada. Por lo cual, respecto a este elemento, sí alcanzamos, o existe dicho elemento, pero además el tipo exige que se produzca un acto de concertación en el marco de cualquier etapa de contratación. Sobre este segundo supuesto, esto es, en cualquier etapa de contratación, es verdad, en efecto, la suscripción del contrato es en el marco de la contratación pública porque no hay mayor discusión sobre ello. Sin embargo, señor magistrado, lo que sustenta este supuesto de atipicidad relativa es la presunta imputación por el acto de concertación. Vamos a evidenciar que la concertación es un hecho previo, ¿no? Es un hecho que se realiza con la finalidad de defraudar regularmente de manera clandestina y que busca, en todo caso, que se pueda generar el perjuicio por parte de la entidad. Esta concertación, primero, que es inexistente. Segundo, que la imputación no es una concertación con Domingo Arzubialde. A Domingo Arzubialde se le imputa el delito de colusión simple y el delito de colusión agravada a título de autor, siendo un delito funcionarial. Quien debería haber defraudado las funciones como gerente de promoción de la inversión privada debería ser Domingo Arzubialde, por lo menos bajo el título de imputación. Sin embargo, la imputación no es de que Domingo Arzubialde concertó, sino que la imputación es que hay una concertación en organización criminal. En ese contexto, señor magistrado, es de advertir que el delito de asociación ilícita al que se pretende hacer referencia como organización criminal es un delito que tiene total autonomía, por lo que en el supuesto negado que mi patrocinado tuviera algún tipo de participación en organización criminal, esto sería objeto de imputación en el marco del delito de asociación ilícita, porque los deberes funcionales inherentes al cargo no son de una organización criminal. Una organización criminal no tiene funciones inherentes, sino que son deberes específicos inherentes al cargo. El Ministerio Público tendría, en todo caso, que haber sustentado que mi patrocinado infringió de algún deber especial como funcionario público, esto es, como gerente de promoción de la inversión privada. Sin embargo, como acabamos de relatar previamente, mi patrocinado tenía dentro del reglamento de organización de funciones la función expresa de firmar, por lo que carece del elemento concertación respecto a este primer hecho. Además, señor magistrado, se señala que la conducta que se imputa, esta conducta de concertación, se materializa, ¿no es cierto? O mejor dicho, hay que distinguir el acto de concertación, que viene a ser el origen o la causa de la defraudación, de lo que finalmente viene a ser el acto de materialización del delito o agotamiento del delito. Si bajo la hipótesis fiscal hubo algún acto de concertación en la suscripción del contrato, el acto de concertación tuvo que ser necesariamente previa a la suscripción del contrato, siendo la suscripción del contrato la materialización del presunto delito. Esto es la fase de agotamiento, y la fase de agotamiento no puede ser punible, no resulta punible. Finalmente, como indicio de este acto de concertación que acabamos de reiterar, resulta una confusión respecto al momento de la concertación versus el momento de la consumación, se imputa una conducta omisiva. ¿Cuál es la conducta omisiva que se plantea? El no haber remitido para que se emita una opinión al Ministerio de Economía y Finanzas. Dicha conducta omisiva, en todo caso, podría subsumirse en cualquier tipo penal, pero no así en el delito de colusión simple o colusión agravada, que exigen como un elemento central que el funcionario público que tiene deberes funcionales específicos se hubiera concertado para defraudar. Por estas razones consideramos que respecto al delito de colusión simple o el delito de colusión agravada, al no existir un acto de concertación ni la intervención directa en el acto de concertación, porque es importante también tener en claro que respecto al delito de colusión, la defraudación que se postula, tanto en la colusión simple como tentada, como consumada en la colusión agravada, tiene que ser consecuencia directa del acto de concertación. Sin embargo, en el caso planteado, no se postula dicha conexión, en tanto que más bien el único hecho objeto de imputación es la mera suscripción del contrato de concesión. Señor juez, si usted gusta, puedo continuar con el de negociación incompatible, o en todo caso, usted puede disponer la dúplica respecto al primer delito, o no sé cuál es la metodología que usted va a plantear. Aún estamos en el hecho 2. Solo del hecho 2 vamos a discutir, doctor, para mantener un orden. Muchas gracias, señor. Especificación justamente de la discusión. A ver, Ministerio Público.
Sí, correcto, señor magistrado. En relación a lo alegado por la defensa, en relación al hecho 2 por el delito de colusión agravada, cuestiona la ausencia del elemento de la concertación, señala que se evidencia atipicidad relativa, ¿no? Según la postura de la defensa, Una pregunta, doctora. ¿Es necesario el gráfico del doctor para que pueda usted discutirle o...? No, señor magistrado, si gusta lo puede... Ya fue, le escucho. Gracias. Para ubicarnos en las páginas, en los folios de la acusación, señor magistrado, la imputación correspondiente al hecho 2 se encuentra de la página 968 a la 976. 976. Muy bien. Bien, según la postura de la defensa, indica que los únicos que se habrían concertado con la empresa Odebrecht y Rutas de Lima serían los acusados Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez. No obstante, señor magistrado, en la acusación fiscal se ha detallado en relación a dicho elemento de la concertación, en relación al hecho 2. Concretamente se encuentra descrito en la página 973, ¿no? Ahí se ha precisado en qué momento ocurre la coincidencia volitiva para el acusado Domingo Arzubial de Lorrieta, toda vez que esta se da al momento de la suscripción del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima del 9 de enero de 2013. A criterio del Ministerio Público, según la tesis fiscal, este sería el momento en el cual se habría dado el encuentro entre voluntades indebidas entre el acusado y los terceros representantes de Odebrecht y Rutas de Lima, independientemente que se atribuya otro tipo de conducta, pues, referida al delito de colusión a los acusados Susana Villarán y José Miguel Castro Gutiérrez. Por ello, señor magistrado, hay que tener en cuenta que el delito, según la tesis planteada, se comete en organización criminal, es decir, para dar cumplimiento a los fines delictivos que se proponía la organización criminal en concreto, y no únicamente como un rol asumido por parte del funcionario. Es decir, la firma de este contrato no obedece simplemente a un rol para el cual tenía facultades y atribuciones, sino que se comete, según la tesis fiscal, para dar cumplimiento a los fines de la organización criminal. Porque como se verá más adelante, en el delito de asociación ilícita tiene unas funciones, como es informar y suscribir los contratos. Informar a la cúpula de la organización cuáles son los proyectos más importantes de la municipalidad, así como la suscripción de los mismos. Bien, eso es en relación al elemento de la concertación. Ahora, también indica la ausencia del elemento de la defraudación patrimonial. También se ha descrito en la acusación a folios 973 en relación a este elemento típico de la defraudación patrimonial y se recoge lo correspondiente al informe de control 309-2018-CG-MPROI del 27 de abril de 2018. ¿Puede repetir, doctor, qué recoge el informe? Es el informe de control 309-2018. En control número 309. 2018, emitido por la Contraloría General de la República, con fecha 27 de abril de 2018. Yeah. El detalle se encuentra en la página, esto se encuentra en la página 973, en lo correspondiente a la defraudación del Estado. ¿Y qué se indica allí, señor magistrado? En este informe se establece que se ha generado un perjuicio a la entidad, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, por 2.075.220 soles por penalidades no aplicadas al concesionario Rutas de Lima. Como tenemos conocimiento, la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada se encargaba de la ejecución del proyecto de concesión, en este caso. Entonces, ese elemento también existe en la acusación. Respecto al cuestionamiento en relación a la intervención directa en razón del cargo del acusado, como preámbulo hay que señalar que el tipo penal de colusión admite la intervención por razón del cargo, sea directa o indirecta. En la acusación fiscal
a folios 968 al 976, se señala que la intervención en razón del cargo del acusado Domingo Arzurial de Lorrieta, gerente de promoción de la inversión privada, así como el procesado José Miguel Castro Gutiérrez en su condición de gerente municipal, es directa. Mientras que la intervención de la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Fuente es indirecta, ¿no? Justamente porque el acusado Domingo Arzurial de Lorrieta, al formar parte de esta organización criminal, se encargaba de informar qué proyectos son los más importantes, así como suscribir los contratos y adendas de los proyectos de inversión pública, con la finalidad de que la organización criminal capte recursos económicos de forma masiva en favor de la organización criminal y así perpetuar sus objetivos criminales. Bien, señor magistrado, eso es en cuanto al delito de colusión agravada y simple. Pido, doctora Cintia, suspender unos 2 minutos. Vamos a continuar escuchando sus argumentos. 2 minutos. Vamos a continuar a ver la Procuraduría. Sí, señor magistrado. A ver. Ahí solamente para solicitarle que conforme lo ha planteado la defensa del señor Arzurialde, la Procuraduría sostiene que debe declararse infundada la excepción de improcedencia de acción por el hecho 2 en las calificaciones tanto principal de colusión agravada como colusión simple, conforme lo ha planteado. Y en mérito a lo siguiente, el requerimiento acusatorio en folios 973 y siguientes tiene la descripción de la imputación específica y el cuadro de subsunción por el delito de colusión agravada, pero también se tiene que tener en cuenta el cuadro de subsunción que presentó el Ministerio Público en su escrito de subsanación a folio 135 y siguientes respecto del delito de colusión simple. Y por eso es que ponemos a su consideración que lo que menciona la defensa respecto de circunscribir solamente que la imputación es la firma del contrato, entendemos que es una lectura muy selectiva y parcial, porque conforme lo hemos mencionado en el requerimiento y en el escrito de subsanación, las imputaciones respecto del acusado Arzurialde se extienden con respecto de mayores fácticos. Si bien es cierto, se menciona los actos de concertación, pero también se tiene que tener en cuenta la intervención directa o indirecta en razón de su cargo. Y eso lo ponemos a su consideración porque de esa descripción que está atribuyendo la imputación el Ministerio Público al acusado, se puede describir que sí se cumple con los elementos del tipo penal de colusión agravada y con la calificación alternativa de colusión simple. Esto básicamente porque la participación del señor Arzurialde, además de haber firmado el tema puntual del contrato con la empresa de Rutas de Lima, el tema concreto es que su participación data desde los actos que se dieron para dicha suscripción, es decir, con la participación de él en el acuerdo del Consejo de número 825, el 3 de mayo del 2012, también con su participación en el momento que se da el acuerdo del Consejo 1623, de fecha 18 de septiembre del 2012. Todo ello porque se le encargó a la Gerencia de Promoción de Inversión Privada la realización de los actos posteriores para la versión final del contrato de esta concesión, contrato que al final tuvo irregularidades porque no pasó la aprobación del MEF, hechos que en todo caso son los cuestionamientos que la Fiscalía y la Procuraduría plantean como irregularidades, y que se habría en este caso infringido los deberes que tenía el funcionario Domingo Arzurialde, conforme también lo menciona el propio requerimiento acusatorio, que se habían incluido sus funciones en los numerales 1 y 19 del artículo 170b de la ordenanza 1300. Considera que es limitada la argumentación respecto de solamente circunscribir a un hecho de suscripción cuando la imputación es amplia y detallada y sí cumple con los elementos del tipo penal al que se le está atribuyendo. Por esos argumentos, la Procuraduría considera que se debe declarar infundada la excepción de improcedencia de acción. La defensa da efecto de réplica muy puntual. Sí, señor juez. Sí, señor juez. Solamente tomar en cuenta dos cuestiones importantes.
Primero advertir que tanto el acuerdo plenario 3-2016 como el acuerdo plenario 2-2011 han establecido de manera específica que hay que distinguir los delitos de dominio de los delitos de infracción de deber. En estos se ha postulado que el autor del delito de infracción de deber no puede ser cualquier persona, sino única y exclusivamente el funcionario o servidor público que ocupa un estatus especial y que, además, en el marco de ocupar el estatus especial, infringe un deber específico. Esto es, que la conducta que debiera haber ejecutado para la comisión del delito de colusión tendría que haber sido desplegada por Domingo Arzubialde y no sería plausible una imputación por concertación. Ya el Ministerio Público lo ha reconocido que este es objeto de la imputación en el marco del delito de asociación ilícita. Ergo, se discutiría en el momento de la imputación del delito de asociación ilícita, pero no es plausible establecer que una imputación bajo un título de concertación inexistente, porque el ámbito de lo que prevé el Código Penal únicamente es a título de autor, coautor, en todo caso tendría que haberse postulado cualquier otra figura, pero en el caso concreto del señor Domingo Arzubialde la imputación es a título de autor. Esto es, el señor Domingo Arzubialde desplegó alguna conducta y esa conducta genera una infracción funcional. Otro dato importante que nos llama justamente la atención porque redunda en la inexistencia del nexo de causalidad entre el acto de concertación y la defraudación es lo señalado por la representante del Ministerio Público. Señala la representante del Ministerio Público, señor juez, que se ha generado un perjuicio, y leo, porque además existe en la acusación, se ha generado un perjuicio en la entidad de 642 y $2.482, ¿no? Por no cobro de penalidades. Sin embargo, señor magistrado, lo que la señorita representante del Ministerio Público no ha dicho es que al amparo de la ordenanza 799 en el artículo 3, literal I, el cobro de penalidades de todos los contratos de concesión son de competencia de Invermet, una gerencia a la que no pertenece, que no depende, que no tiene nada que ver con la gerencia de promoción de la inversión privada. En el caso concreto, señor magistrado, la imputación original y subsanada por el Ministerio Público es única y exclusivamente porque Domingo Arzubialde suscribió el contrato. Y suscribir el contrato está dentro del marco de competencias, por lo cual ya estamos en la hipótesis de conducta neutral. Sin perjuicio de ello, además, señor juez, como lo hemos indicado, la presunta concertación que se plantea como si fuera un delito de dominio, cuando esto es un delito de infracción de deber, por lo que la suscripción única y exclusivamente se convierte en la fase de agotamiento delictiva, si es que este fuera el caso. Si esto es así, vamos a encontrar que eso justifica la inexistencia de responsabilidad penal respecto a mi patrocinado, tanto respecto a los delitos de colusión simple como el de colusión agravada. Razones por las que solicitamos a su judicatura se declare fundada la excepción planteada. Está bien. Respuesta por el Ministerio Público, ¿o va a existir lo mismo? Sí, solo muy preciso, señor magistrado, para indicar que la lectura que realiza la defensa tiene tiene errores, toda vez que hay que entender que el delito de asociación ilícita, desde la sola Constitución, consume el delito para estos fines. Y eso, como indica el abogado, se va a discutir en su momento. Pero lo que acá se tiene que ver es el carácter permanente de la organización criminal en la cual se ponen en manifiesto los fines criminales. Y dentro de ese contexto es que estamos abordando el delito de colusión, en el cual pues la conducta del acusado incide en la coincidencia volitiva que habría tenido con los extraneus al momento de la suscripción del contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima. Eso es en relación a lo indicado por el abogado. ¿Y la Procuraduría, por último? Sí, señor magistrado, solamente con lo último que han mencionado, la defensa de Arzubialde nos está adelantando cuál es su teoría del caso respecto de este hecho específico, que es un tema de conducta neutral. Y la Fiscalía y Procuraduría también tienen una teoría del caso respecto de que este tema no es que realizó la suscripción del contrato, sino solamente conforme a su rol, sino que lo realizó incumpliendo deberes. Y conforme a eso, y está descrito en la acusación y en la subsanación, ambos sujetos procesales tenemos una posición, lo cual en todo caso se advierte que tendrá que ser un tema de actividad probatoria, que tendrá que dilucidar ese estadio, si corresponde o no, pero no es para que sea materia de una excepción de improcedencia de acción. Por lo cual sí considero que respecto de cómo está planteado los hechos por el Ministerio Público, sí hay una subsunción en el tipo penal de colusión agravada, que en todo caso cada sujeto procesal conforme a su teoría del caso tendrá que realizar la actividad probatoria respectiva y por ende la excepción de improcedencia de acción no podría ser admitida. Con esos puntos agregados, solicitamos igual que se declare infundada la excepción. Vamos al hecho 4, el letrado.
Señor juez, todavía falta el extremo del delito de negociación incompatible sobre este hecho. Muy bien. Algo que... Recién voy a exponerlo. El hecho 2 de colusión simple y también hizo una mención de negociación incompatible. ¿No lo desarrolló eso? No, todavía no lo he Es desarrollado. calificación alternativa, ¿no? Sí, es alternativa. Ya, a ver, lo escucho. Muchas gracias. Señor magistrado, respecto al delito de negociación incompatible, respecto a los elementos objeto del tipo, esta defensa va a postular que el control que se va a hacer no es un control probatorio, sino un control que puede hacer su judicatura en aplicación de la sola lectura de lo que establece la ley. Este delito, aquí se establece que la imputación alternativa versa sobre negociación incompatible, una vez más, a partir de la conducta atribuida, que reitero, única y exclusivamente es suscribir el contrato Vías Nuevas de Lima. Lo que va a ser objeto de determinación respecto al delito de negociación incompatible en el caso concreto es si es que existe o no ese interés indebido, ese desdoblamiento por parte del funcionario para poder preocuparse por los intereses particulares. Sin embargo, una vez más, nos encontramos en un supuesto de conducta neutral que sí puede ser discutido en esta excepción, señor juez, porque lo único que se necesita para ello no es realizar ninguna actividad probatoria, sino única y exclusivamente contrastar lo que dice la ley. En este caso, la ordenanza municipal 1302, que en su artículo 1, que modificó el artículo 170b en su literal 18, establece como función expresa del señor Domingo Arzubialde la obligación de suscribir los contratos de negociación incompatible. Aquí es importante precisar que conforme al recurso de nulidad 2770-2011 Piura, es necesario que la conducta que vaya a desplegar, siendo una modalidad de corrupción, tiene que tener esa orientación. Esto es, el presunto perjuicio que se pretende lograr tiene que tener relación directa con esa desvinculación, o en todo caso con ese desdoblamiento. Y en el presente caso, no hay una relación causal entre el no enviar, incumplir con una infracción administrativa, enviar al MES para la solicitud de opinión, versus el presunto perjuicio que, como ya lo ha recogido la señora representante del Ministerio Público, generaría perjuicio por el no cobro de penalidades, que como ya se ha indicado en la ley, esto es, en la ordenanza 799, le corresponde a otro órgano distinto a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada. Razones por las cuales consideramos también de declararse fundada la excepción de improcedencia de acción respecto al delito de negociación incompatible. En este caso, como es un desarrollo mucho más limitado, el tema de una negociación incompatible, no adelanto una opinión, incluso se dice que es una suerte de una construcción del delito de corrupción, una sola participación. A ver, algo tiene que manifestar sobre todo el tema del interés indebido que ha escuchado el doctor Zúñiga, que ha puesto mucho énfasis. Ministerio Público, Procuraduría. Sí, señor magistrado, en relación a la ausencia del elemento interés indebido, la postura de la defensa es desde el punto de vista de una conducta omisiva, ¿correcto? Mientras que en la tesis fiscal, al tratarse de un delito de infracción del deber, se postula que el elemento típico del interés indebido se produjo de forma directa al firmar el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima. Pese a las exigencias del ministerio de poder pedirse la opinión previa del MEF, ¿no? Para la emisión de la opinión previa a la entidad, esto es como rebasando requisitos legales, es decir, el contrato se suscribe, ¿no? En esas condiciones. Entonces, la conducta que se atribuye es una actividad, de forma activa, ¿no? Contrario a la postura de la defensa. ¿Y la Procuraduría? Sí, señor magistrado, ahí solamente puntual con respecto de este elemento del interés indebido y el tema del provecho propio o de tercero, que también es un elemento que es parte del delito de negociación incompatible. Conforme está planteada la tesis y la imputación necesaria contra el señor acusado Domingo Arzubialde, lo que se entiende es que se realizó o se le atribuye esta firma de contrato de interesarse indebidamente en esta suscripción de contrato porque ya se tenía en todo caso el tema del provecho respecto de que se aprovecharía esta suscripción de contrato para financiar la campaña de Susana Villarán de la Puente, dando que se encontraban dentro de una organización criminal, de una asociación ilícita, para efectos de recaudar los fondos de financiamiento respecto de las campañas políticas que tenían. Entonces, en marco a eso, los elementos sí están descritos en el requerimiento acusatorio y conforme tal están subsumidos en los tipos penal que se les acusa y se les atribuye. Por eso la Procuraduría insiste que
si ya se tiene la posición clara de la defensa respecto a postular una conducta neutral, tanto Fiscalía como Procuraduría también tienen una posición que esa suscripción del contrato no es conforme a su rol, sino que fue incumpliendo el rol, incumpliendo y teniendo este interés indebido. Por ende, en todo caso, sí, respetuosamente consideramos que eso tendría que ser dilucidado como una actividad probatoria, más no con un mecanismo de defensa técnica de excepción de improcedencia de acción. Por lo igual nos ratificamos en que se declare infundada la excepción. Pasemos al hecho 4, abogado. Muy bien, señor juez. Señor juez, para hablar sobre el hecho 4, previamente vamos a remitirnos a lo que prevé el acuerdo plenario de 2011, que establece justamente lo que hemos venido reseñando, sobre que los delitos de infracción de deber no los comete cualquier persona. Importa distinguir los delitos de dominio de estos delitos de infracción de deber, decisión que además fue reiterada en el acuerdo plenario 3-2016, que establece que los delitos de infracción de deber no los puede cometer cualquier persona con independencia del dominio fáctico. El marco de imputación respecto a este hecho, y aquí se va en todo caso a evidenciar ello, es que mi patrocinado una vez más se le imputa respecto al hecho 4 el ser autor del delito contra la administración pública, reitero, autor, en el marco de ser gerente de promoción de la inversión privada, al concertar, una vez más, se imputa en organización criminal, confundiendo un delito de dominio con un delito de infracción de deber. Los deberes específicos de Domingo Arzubialde son aquellos que éste tendría como gerente de promoción de la inversión privada. En el presente caso, señor juez, aquí es importante además revisar algunos de los hechos o las circunstancias concomitantes del hecho 4. Usted va a verificar, señor juez, que a fojas 290 del requerimiento acusatorio, el Ministerio Público señala, y leo, entre fines de 2012 y primer trimestre de 2003, estando próximo a los comicios electorales por la consulta popular de revocatoria de autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a realizarse el 17 de marzo de 2013, la alcaldesa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y líder de la organización criminal Susana Villarán de la Puente, a cargo en el periodo 2011-14, en acuerdo con su gerente municipal metropolitano, José Castro Gutiérrez, a cargo del periodo 2012-14, sostuvieron una reunión con ejecutivos brasileros en la cual se perpetró el pacto o el acuerdo colusorio. El Ministerio Público, en el fáctico, recoge que hay un pacto colusorio celebrado bajo la hipótesis fiscal entre el señor Castro Gutiérrez y Susana Villarán. Esto es importante, señor juez, porque este hecho va a redundar en la hipótesis que postulamos en el marco de esta excepción de improcedencia de acción. ¿Por qué, señor magistrado? Porque una vez más se postula que dentro del elemento del tipo objetivo concertación, la concertación bajo la propia hipótesis del Ministerio Público se materializó por parte de Castro Gutiérrez y Susana Villarán con estos ejecutivos. Por lo que la infracción de deberes funcionales no podría ser imputable a Domingo Arzubialde. Además, señor magistrado, con esto queda evidenciado que la conducta atribuida a mi patrocinado, esto es, la suscripción del contrato de la adenda línea amarilla, se ampara en lo establecido en la ordenanza municipal ya citada, en la que hace referencia que es obligación de Domingo Arzubialde el suscribir en representación de la municipalidad los contratos de promoción de la inversión privada, siendo finalmente la suscripción del contrato un acto de la materialización o agotamiento del delito y no así un acto de concertación, más aún que este no tiene una intervención directa en tanto y en cuanto lo que se le imputa una vez más es no haber remitido, en todo caso, el contrato, la versión final del contrato al Ministerio de Economía y Finanzas. Situación que además tiene una amplia discusión en tanto la aplicación de diversos dispositivos legales, pero que sería una conducta omisiva. Situación que está proscrita en virtud del recurso de nulidad 1969-2002 de la libertad, que prevé que necesariamente las conductas tienen que ser activas y no omisivas en el marco de este tipo de delitos. Por estas razones, señor magistrado, es que solicitamos a su judicatura se declare fundada la excepción de improcedencia de acción respecto al hecho 4. Ministro Público. Sí, señor magistrado, en relación a lo que indica el abogado en relación al hecho 4, por colusión agravada y colusión agravada, según la postura, una vez más, según la postura de la defensa,
se aprecia que estaría indicando que solamente concertan con la empresa OAS y Línea Amarilla los acusados Susana Villarán de la Puente y José Miguel Castro. No obstante, en la acusación fiscal, en las páginas de folios 976 a No, no la escuché. Me dice, ¿la imputación dónde obra? Perdón, de folios 976 a 982. Ya. Ya. Precisan los detalles en relación al hecho que constituiría el elemento de la concertación. Es decir, en este caso, para el hecho 4, la coincidencia volitiva entre el acusado y los terceros interesados se ha dado con la suscripción de la adenda número 1 del contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla del 13 de febrero de 2013. Hay que tener en contexto que el delito se comete en organización criminal, conforme se ha postulado en la tesis fiscal. Hay que tener una diferencia entre el delito de asociación. Únicamente se comete con la sola consumación, es decir, la criminalización es solo a ese momento, mientras que para los fines de la organización criminal y como manifestación de estos delitos, por parte del ministerio se ha imputado la comisión de otro escenario, que es el delito de colusión. Que constituiría, pues, ¿no?, el momento de la suscripción del contrato por parte del funcionario, que como se ha repetido hace un momento, no es solamente el cumplimiento de un rol en razón de su cargo y que lo ha hecho de forma directa, sino que este obedece al cumplimiento de fines delictivos de la organización criminal. Pues, como se ha establecido en la acusación, tenía el rol de informar a la cúpula de la organización cuáles eran estos proyectos de interés privado en la municipalidad más importantes, así como, pues, a través del cargo, suscribir estos contratos para que la organización criminal pueda así captar recursos. Facilítame una información para poder tener en claro el contexto. Sin leer ya su acusación. Sí, señor magistrado. El argumento es muy similar al que antecedido. Suscribió un contrato y lo hizo como gerente de la Gerencia de Inversión Privada. En el caso es la adenda 1, señor magistrado. Está bien, es la adenda 1. Ya. Pero es muy parecido siempre. Cumple un rol. Y lo segundo es la conducta omisiva que lo declara como tal, que le niega esta posibilidad a partir de jurisprudencia de la Corte Suprema para estos casos, a partir de la no información o lo que no informó el MEF. A ver, si entendió la situación, son dos puntos concretos. Sí, en este caso, señor magistrado, es la postura de la defensa plantear el caso como una conducta omisiva. Para el Ministerio Público se trata de un delito de infracción del deber por el cual con la sola suscripción, que es una actividad positiva, habría pues puesto en evidencia este elemento de la concertación y la coincidencia volitiva con los terceros. Ahora, la defensa indica que no hay base normativa exigible para estos temas, ¿no? Sí existe y se lo ha señalado. El tema del MEF tiene una base normativa específica infringida, ¿no? Que es específicamente el decreto legislativo 1012, ¿no? En el artículo 9, en el cual se señala que el diseño del contrato de asociación pública-privada a cargo del organismo promotor de la inversión privada correspondiente requiere la opinión favorable de la entidad pública, ¿no? Es decir, la Municipalidad de Lima tenía la obligatoriedad, de acuerdo a esta ley especial, de solicitar la opinión previa del MEF para las cuestiones, pues, de modificación del contrato. Se ha recogido ello, existe elementos de convicción por parte del Ministerio Público ofrecidos, ¿no?, que acreditarían con suficiencia esta exigencia normativa y que acreditarían a la vez el elemento típico de la intervención directa en razón del cargo. Esa sería la norma infringida. Listo, señor. Así de claro. Está bien. Gracias, doctor. ¿La Procuraduría? Sí, señor magistrado, solamente ahí puntual que conforme el propio requerimiento acusatorio y el escrito de subsanación del Ministerio Público, sí está descrito en ambos documentos, a folios
979 del requerimiento primigenio y del escrito de subsanación a folio 138, el tema puntual de cuál fue el acto de concertación que se le atribuye como imputación necesaria al acusado Domingo Azubialde, que es que con acuerdo de la alcaldesa y el gerente municipal se concertó con los interesados, en este caso los extraneus, por parte de Línea María, Andrea Vina Bianchi y el Acora Won Lin, para la firma de la adenda 1 en el contrato en el proyecto de Línea Amarilla, y que como favorecimiento, en todo caso, al haber firmado esta adenda, se recibió por parte de la organización este incentivo de los $3 millones que financiaron la campaña de la alcaldesa para la no revocatoria. En todo caso, el fáctico está atribuido y entendemos la posición de la defensa respecto de tener su teoría del caso con una conducta neutral, pero Procuraduría insiste que en todo caso el planteamiento es que esta suscripción de contrato tuvo una irregularidad y esa irregularidad es la infracción del deber que en todo caso se le atribuye por el delito mencionado, y en este caso específico solicitamos que igual se declare infundada la excepción de improcedencia de acción también por el hecho 4. Hay un punto que quisiera que someta a debate el doctor Zúñiga, porque ya hay respuesta, también puedo analizarlo, acerca de esta argumentación basada en el trato, que no cabe discusión, creo, a este nivel y por la especialidad que sigue estos juzgados, de delitos comunes propios para lo que es una organización criminal y delitos funcionariales o infracción de deber propia para lo que es la corrupción, negociación incompatible y todo este catálogo de ilícitos. Quería entender bien a qué se refería usted cuando mantenía esta disertación de la presencia del tratamiento independiente que se debe dar según a cómo de estos casos. ¿A qué apuntaba con todo ello? Usted inició una disertación indicando que no se pueden confundir los delitos comunes, como el caso de lo que es asociación ilícita, frente a los delitos de infracción de deber propio, lo que es una colusión. Pero tiene un fin. ¿Qué es lo que quería, qué es lo que finalmente quiso manifestar? Y eso quiero someterlo a debate, que no he escuchado una respuesta tan específica. Sí, señor juez. Lo que ocurre es que la imputación que se le hace a Domingo Azubialde es a título de autor, por lo que la imputación que tendría que sustentarse es en la infracción de algún deber específico del señor autor de colusión. De colusión, correcto. De colusión. Porque sobre la colusión estamos discutiendo en este momento. Ya. Como autor del delito de colusión, la única forma de cometer el delito de colusión como autor es que él infringe un deber funcional y no así a través de terceros. Porque si es que la comisión de cualquier tipo o la ayuda a la comisión de diversos tipos de delitos, como se postula en el marco de la acción ilícita, serán objeto de discusión en la acción ilícita. Y esto me da pie, señor juez, para poder referenciarlo, que pueda revisar a folios de la acusación 977, el segundo párrafo. Grafica de manera palmaria lo que vengo señalando, y lo leo. El favorecimiento de la empresa Lanza con la firma de la adenda número 1 del contrato de la concesión del proyecto Línea María tuvo como incentivo la entrega de $3 millones que solicitó José Miguel Castro Gutiérrez, en acuerdo con la alcaldesa metropolitana de Lima, Susana Villarán de la Puente, a Alfredo Villasís, representante de OAS, como donativo de dinero para la campaña del Consulta Popular. Esto es, la concertación está descrita en este momento, señor juez, por lo que la suscripción del contrato no es otra cosa que el agotamiento del delito y, por ende, no puede ser plausible de responsabilidad penal alguna. A ver, quiero entender, entonces la situación de concertación, que quiero verlo de ese modo, propia entre Susana Villarán de la Puente y Castro Gutiérrez, se desenlaza por el ámbito de lo que es la organización criminal. Y al tenerse, en el caso de su patrocinado, una conducta atribuible, debe ser más específico el Ministerio Público cuando se refiere a infracción de deber. ¿En conclusión es eso? A ver, correcto, señor. Público, gracias. Ministerio Público, Procuraduría. Señor magistrado, hay que hacer una diferencia muy significativa en este caso. El delito de asociación ilícita para delinquir es un delito de dominio del hecho, mientras que el delito de colusión agravada se trata de una infracción del deber funcional. En este caso, la tipificación ha calzado y se ha hecho una subsunción normativa de ese tipo porque existe una infracción del deber. Es específica la normativa que infringe al funcionario y en el contexto en el que lo ha cometido es en organización criminal, como se ha repetido, es independiente. El delito de asociación ilícita es autónomo e independiente con respecto al delito de corrupción, en este caso de colusión agravada, señor magistrado. Gracias. La Procuraduría. Sí, comprendido, sí, señor magistrado. La situación que se busca trasladar el tratamiento que se da entre dos funcionarios
ante una situación muy específica en cuanto al rol que cumple de este cargo funcionarial Domingo Arzubiel de Lorrieta. ¿Eh? Sí, puntualmente nada más, señor magistrado, entendemos que en este proceso lo que se viene atribuyendo también es el delito de asociación ilícita, pero conforme está planteado por la tesis del Ministerio Público y ese requerimiento, están atribuidos como concursos reales, tanto asociación ilícita de manera independiente como el delito de colusión agravada para este hecho 4 de manera específica. Pero sí sostenemos que el requerimiento satisface el tema de este tema específico de infracción del deber, porque se ha precisado en el requerimiento a folios 980 cuál es lo que habría incumplido o infringido el funcionario ahora acusado Domingo Arzubialde respecto de esta conducta de suscribir sin haber remitido o sin contar con la opinión previa del MEF. Básicamente se le atribuye los numerales 1 y 19 del artículo 170b de la ordenanza 13002. Entonces sí hay una infracción de deber con la conducta positiva, activa que realizó el acusado Arzubialde. Por tanto, nosotros sí consideramos que los elementos están planteados en el requerimiento y en el escrito de subsanación. En todo caso, es lo que podemos acotar al debate. Voy a suspender la audiencia hasta las 10:30 para poder asumir el último hecho. A ver, salvo en este caso, déjame revisar que tuvo el tratamiento. Solamente es colusión simple. El hecho 4 es colusión simple y colusión agravada. Agotó, ¿no, doctor Zúñiga? Sí, señor juez, solamente faltaría el hecho 5. El hecho 5. Está bien. Por favor, 10:30. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia. A ver, estamos ahora con el hecho 5. El hecho 5 es colusión agravada al Ministerio Público. Señor magistrado, para ser precisos, es por colusión simple, señor magistrado. Simple, ¿no es cierto? Y el hecho 4 es colusión simple y agravada. Muy bien. A ver, letrado, lo escucho. Muy bien, señor juez, vamos a sustentar la excepción de improcedencia de acción respecto al hecho 5. Para ello, es de advertir que a mi patrocinado se le imputa una vez más el delito de colusión en la condición de autor, una colusión simple, haber intervenido supuestamente en forma directa, al haber suscrito en el presente caso el contrato del proyecto Vía Expresa Sur con la empresa Graña y Montero. Al respecto, señor magistrado, es de advertir, para evidenciar la tipicidad relativa que se postula, que si bien es cierto, puede existir calificaciones jurídicas alternativas, el relato fáctico viene siendo uno solo. Para entender cómo es que se produce esta tipicidad relativa, es necesario verificar las circunstancias concomitantes al hecho 5, relatadas por el Ministerio Público a fojas 369. Donde se hace referencia al pacto colusorio o al acuerdo colusorio, donde se indica, no obstante que no se realizó el servicio, dicho pago fue a pedido expreso de José Castro Gutiérrez. Esto es relevante porque, señor magistrado, porque así como en los casos anteriores, se postula, dentro de los argumentos de la excepción planteada, que la participación de mi patrocinado se adecúa en el marco de una conducta neutral y en la mera suscripción del contrato con posterioridad a un acuerdo o pacto colusorio en el que él no participa. Más adelante, cuando vemos la imputación a José Castro Gutiérrez respecto al hecho 5, se hace referencia que los dineros que se entregan en la empresa Graña y Montero, por intermedio de la concesionaria Vía Expresa Sur, en contraprestación de acuerdo al plan colusorio. Con lo cual, se reconoce que el plan colusorio, bajo la hipótesis fáctica recogida por el Ministerio Público, se encuentra constreñida entre José Castro Gutiérrez y la concesionaria Vía Expresa Sur. Esto, señor juez, nos va a evidenciar una vez más que, si bien es cierto, nuestro patrocinado ostenta la condición de funcionario público, ostenta la condición de gerente de promoción de la inversión privada, nos encontramos en el marco de una etapa de la contratación, no existe un acto de concertación que estuviera desplegado. No basta la condición de funcionario público. La protección del bien jurídico, objeto de protección al acto de colusión, es el correcto funcionamiento de la función pública, pero a partir de los deberes específicos del cargo. Sin embargo, el acto de concertación, bajo la propia hipótesis fiscal, se produjo mucho antes por otro de los imputados,
Siendo así, la conducta desplegada por Domingo Arzubialde, esto es, la suscripción del contrato, ya parte de la fase del agotamiento del delito. Situación que, salvo en el delito del lavado de activos, no resulta punible. Que además, en el caso concreto, mi patrocinado no está imputado por el lavado de activos, en tanto que el Ministerio Público formuló un requerimiento de sobreseimiento que posteriormente ha sido aprobado por su judicatura. En ese caso concreto, reiteramos que no existiría este acto de concertación, en tanto que se trata más bien una ejecución dentro de la conducta neutral como parte del agotamiento del pacto colusorio bajo la propia hipótesis fiscal del imputado José Castro Gutiérrez y no por parte de mi patrocinado. Más aún, si conforme al reglamento de organización y funciones que está previsto en una ordenanza municipal a la que ya hemos hecho referencia precedentemente, esto es la ordenanza municipal número 1302 del 27 de octubre del 2009, él tenía como función específica la de suscribir contratos. Y lo que hizo mi patrocinado es suscribir contratos. En efecto, además, se señalan como indicios de concertación un conjunto de omisiones dentro de las que se encuentra una vez más la no remisión del documento, de la versión definitiva del contrato al Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, esa omisión no podría ser entendida como un acto de concertación, primero, porque el propio Ministerio Público ha reconocido la concertación de cargo de otro de los imputados, y esta concertación tendría que tener conexión directa con el acto defraudatorio, que en el presente caso, reiteramos, no es posible a partir de una conducta omisiva como lo ha recogido el recurso de nulidad 1969-2012 de la libertad. Además de ello, señor juez, es importante también identificar que el resto de infracciones, o en todo caso de omisiones que se postulan, no tienen una conexión directa con la presunta defraudación. Y me explico, señor juez, no se detalla y no es posible que haya una relación respecto a qué hubiera pasado si es que el contrato se hubiera enviado al Ministerio de Economía y Finanzas y cómo es que esto hubiera evitado la presunta defraudación patrimonial bajo el delito de colusión simple. Por estas razones, señor juez, solicitamos se declare fundado la excepción formulada respecto al hecho número 5. ¿Puede repetirme lo último que me dijo? ¿Cómo se habría declarado que la sí, señor juez, ¿cómo es que se habría generado, cómo es que se habría pretendido generar la defraudación, tomando en cuenta que es colusión simple, cómo se habría podido generar esta defraudación respecto a los intereses estatales de las infracciones omisivas que se postulan? Porque en el caso concreto, a diferencia de los casos anteriores, señor juez, hay otras omisiones, además de la no remisión de la versión del contrato definitivo al Ministerio de Economía y Finanzas. Ya está bien. Está bien. A ver, Ministerio Público. Sí, señor magistrado, la postura de la defensa, su óptica es que en los hechos planteados en la tesis fiscal únicamente habría existido una concertación por parte de los funcionarios Susana María del Carmen Villarán de la Puente y José Castro Gutiérrez. No obstante, en la acusación fiscal de folios 982, relacionado al hecho 5, al folio 989, se ha descrito, se ha detallado en relación al elemento que conforma para el acusado la concertación, que es la coincidencia volitiva que se produce al momento de la suscripción del contrato de concesión del proyecto Vía Expresa Sur, suscrito el 8 de agosto de 2013. En ese sentido, señor magistrado, es necesario, una vez más puntualizamos, que hay que tener en cuenta que el delito se comete en organización criminal para poder conseguir los fines criminales que se había planteado esta organización criminal, en la cual el funcionario tenía el rol de no solo informar qué proyectos eran de interés de la administración municipal, de la gestión de la alcaldesa Susana Villarán de la Puente, sino también la suscripción de estos contratos, toda vez que la gerencia a su cargo, la gerencia de promoción de la inversión privada, tenía el deber específico de poder programar, dirigir, ejecutar y monitorear todos los procesos de promoción con la participación de la inversión privada, ¿no? Ese es el rol funcional específico infringido y se encuentra previsto en el artículo 170b del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Lima. Entonces, el elemento referido a la intervención directa por parte del acusado es específico y se lo ha precisado en la página 980 de la acusación.
Asimismo, el acusado, hay que mencionar que el acusado, por su condición de gerente de la GEPIP, no solo infringió este deber funcional, ¿no? Es un deber funcional positivo en razón del cargo, el cual pues justamente incidía en monitorear este proceso de participación privada, sino que a la vez se da el elemento referido a la concertación con los interesados, con la empresa Graña y Montero específicamente, materializado con esta firma del contrato. Es decir, no estamos hablando de una sola infracción del deber por cuestión del cargo, sino que existe el elemento adicional que es esta concertación, ¿no? En la cual ha puesto en riesgo la intangibilidad de los roles especiales que tuvo como funcionario público. Asimismo, hay que hacer mención a que la defensa postula desde la óptica de una conducta omisiva, señor magistrado. En este punto sí me quiero detener para explicar que existe una imposibilidad en poder entender el elemento del verbo rector de la concertación solo como una omisión, pues esta solo debe incidir en una conducta comisiva para poder concretar este verbo rector. Independientemente que el verbo rector referido a la infracción del deber sí puede abarcar, ¿no?, conductas de carácter comisivo, como hacer, ¿no?, documentos, etcétera, como en el caso concreto, ¿no?, suscribir un contrato, y independientemente de ello hay otras conductas omisivas que inciden en un dejar de hacer. En este caso concreto, señor magistrado, no cabría la posibilidad de entender la conducta delictiva como un acto omisivo, como plantea la defensa. Bien, señor magistrado, en relación al al elemento referido a la defraudación, hay que hacer mención que para el caso concreto lo que se acusa es el delito de colusión simple, para el cual, ¿no?, exige no la defraudación patrimonial, sino el peligro potencial, más aún cuando esta conducta ha sido subsumida como delito de colusión simple, ¿no?, y los elementos típicos han sido debidamente descritos. Es decir, el tipo penal exige la concertación para defraudar, no necesariamente que exija una defraudación patrimonial. Basta el peligro potencial en este caso. Eso es todo, señor magistrado. Procuraduría. Sí, señor magistrado, con los argumentos que ya hemos expuesto en excepciones anteriores, solicitamos que se declare infundada la excepción de prescripción por el hecho 5, estando que conforme el requerimiento a folios 985 sí se han descrito el tema de los actos de concertación que se atribuyen al acusado Domingo Arzubialde, respecto de que habría hecho la concertación por orden de la alcaldesa Susana Villarán, conjuntamente con José Miguel Castro Gutiérrez, en su calidad de gerente municipal, y que se habría hecho esa concertación con los interesados. Pero asimismo, la descripción de los actos de concertación también hacen la mención a acciones en positivo, no en temas de omisión, como respecto de que se estableció ilegalmente la cláusula 13.7 respecto del contrato de concesión del proyecto Vía Expresa Sur, lo cual al final, llega a generar esta posibilidad y este perjuicio que después se materializa, si bien la posibilidad, porque es un tema de colusión simple, que al final se materializa con el dinero que llega a ser luego solicitado por José Miguel Castro de los $200.000 y que al final ingresa el monto de $100.000 para financiar la campaña de Villarán de la Puerta de la No Revocatoria, con actos posteriores de lavado de activos con otros investigados. Por ende, la Procuraduría sostiene que conforme está plasmada en la imputación contra el acusado Arzubialde, sí cumple los elementos respecto al tema de la concertación, y solicitaríamos que se declare infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por la defensa técnica. ¿Algo va a responder la defensa técnica? Sí, señor ¿Por juez. réplica? Sí, señor juez, algo muy puntual nada más. Es de advertir nuevamente que la comisión del delito involucra la infracción de los deberes, y debe entenderse que, como lo ha señalado el acuerdo plenario 4/2006, debe distinguirse que la asociación o lo que se comete en el marco de la asociación ilícita es completamente autónomo al resto de los delitos que son objeto de imputación. Por lo cual,
En el marco de la colusión simple, sería necesario identificar cuál es el acto de concertación que se le imputa a Domingo Arzubialde. Ese acto de concertación a título del Ministerio Público es la suscripción de la firma, y así lo ha señalado, señor magistrado, en la subsanación planteada inicialmente por el Ministerio Público. Cuando uno revisa la imputación que ha recogido el Ministerio Público, señala, porque eso ha sido un pedido expreso de esta defensa, se precisa cuál es la conducta atribuida a Domingo Arzubialde. Y la conducta atribuida a Domingo Arzubialde ha sido la firma del contrato. Por ende, la firma del contrato, incluso bajo la propia hipótesis fiscal, sigue siendo la fase de agotamiento del pacto colusorio bajo la hipótesis fiscal que habrían reseñado los otros coimputados, siendo en esa línea completamente atípica la conducta, o en todo caso, bajo atipicidad relativa, lo que se está planteando. Por esas razones solicitamos que declare fundada la excepción incoada. Sobre ese punto específico, el Ministerio Público, el acto de concertación. Ya, bien, en el caso concreto, el Ministerio Público ha precisado que la coincidencia volitiva se circunscribe al hecho de suscribir el contrato de concesión, independientemente de las conductas que hayan ejecutado los acusados Susana Villarán de la Puente y José Miguel Castro Gutiérrez. Como se ha explicado, en este caso, la infracción por razón del cargo, en cuanto al acusado Domingo Arzubialde de Lorrieta, es de forma directa, mediante la suscripción del contrato, señor magistrado. ¿Y la Procuraduría? Nos ratificamos en los argumentos ya antes mencionados, señor magistrado. Muy bien. No hay más excepciones por José Arzubialde de Lorrieta. Hemos No, concluido. señor, tenemos hemos solicitado un sobreseimiento, pero ya no hay más excepciones. Disculpe, no lo escuché. ¿Sobreseimiento? Hemos solicitado un sobreseimiento, pero ya no hay más excepciones. Ya está bien. Estamos trabajando con las excepciones. Está bien. Eso es todo por ahora, hasta las 2:30, creo que es, para continuar con el caso de Susana de María del Carmen Villarán de la Puente. Sí, señor juez, una consulta. Los sobreseimientos los empezaremos a debatir luego de agotar todas las excepciones, entiendo, ¿correcto? Sí. Me parecería que es lo más uniforme, porque Correcto. si es que estimo, y en hipotético caso, una excepción, vamos a trabajar así. Gracias.